Tras el grave accidente, Millonario entra en coma y al despertar, queda impactado al ver quién estaba a su lado. John Reed conducía por las calles de Nueva York con el corazón acelerado y la mirada fija en la carretera. Estaba a pocos minutos de su propia boda con Stella Harper, la influencer más conocida del país, famosa por su estilo glamoroso y su habilidad para manejar las redes sociales. Él, heredero de una cadena de restaurantes lujosos. Ella, la favorita de los medios. La boda de los dos era, sin duda, el evento más esperado de la alta sociedad, con invitados ilustres y periodistas compitiendo por la mejor foto de la ceremonia. Ambos compartían la misma ambición y el deseo de reconocimiento. Habían construido una relación basada en estatus y visibilidad, formando la pareja perfecta a los ojos del mundo. Pero mientras llegaba el gran día, John sentía un malestar inexplicable, una inquietud que intentaba alejar. De repente, su celular vibrando en el asiento del pasajero lo sacó de sus pensamientos. Era Stella, llamando, probablemente ansiosa por algún detalle. Dudó antes de contestar, pero no quería dejarla preocupada. «John, ¿dónde estás?» La voz de Stella sonaba impaciente, sin ocultar la irritación. «La prensa está aquí, los invitados ya han llegado, y tú ni siquiera has aparecido aún. Estoy en camino, Stella. Faltan pocos minutos. El tráfico está más intenso de lo que imaginé», respondió él, tratando de mantener la calma, pero Stella no parecía satisfecha con la respuesta. Su tono fue directo y cortante, dejando claro que no estaba dispuesta a aceptar excusas. «Esto es ridículo. Estamos en el día de nuestra boda y llegas tarde. ¿No sabes lo importante que es esto? No solo para nosotros, sino para todos los que están aquí esperando», dijo ella, con la voz cargada de reproche. John respiró hondo, queriendo evitar un conflicto. Sabía que ese temperamento era parte de la personalidad fuerte de Stella, pero ese día eso le molestaba aún más. «Stella, voy a llegar. Estoy unas pocas cuadras de distancia. Solo dame unos minutos más y estaré allí», aseguró él con firmeza, tratando de terminar la conversación de manera definitiva. Colgó el teléfono y volvió su atención a la calle, pero en su mente el diálogo seguía resonando. Sentía el peso de estar atrapado en una vida pública, donde todo era calculado y vivido en función de la imagen. Pensó en cómo esa boda era más un espectáculo que una celebración íntima. En ese momento de distracción, John no se dio cuenta del semáforo en rojo justo delante. En cuestión de segundos, una bocina sonó a lo lejos, y tuvo solo un instante para ver, por el rabillo del ojo, otro coche cruzando la vía a toda velocidad. No hubo tiempo para reaccionar. Giró el volante instintivamente, pero el impacto fue inevitable. El estruendo del choque resonó por la avenida, y John sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba, mientras se veía perdido entre sonidos confusos y fragmentos de pensamientos. En medio del dolor y la desorientación, flashes de memoria venían a su mente. El rostro de Stella, el altar, el salón lleno, y lo que parecía ser el fin de todos los planes meticulosamente trazados. El hospital estaba en completo alboroto con la llegada de John Reed. El equipo médico se movía rápidamente, mientras los paramédicos actualizaban a los enfermeros sobre la gravedad de la condición del paciente. John fue llevado directamente a la sala de emergencias, donde un equipo de especialistas lo esperaba. Los exámenes iniciales mostraron múltiples fracturas y una lesión cerebral significativa. Tras evaluaciones detalladas, los médicos decidieron inducirle el coma para permitir que el cuerpo se recuperara. La noticia del accidente se esparció rápidamente por la ciudad, y en cuestión de minutos, las redes sociales estaban llenas de mensajes de sorpresa y preocupación. La prensa esperaba ansiosa cualquier actualización, mientras amigos y familiares de John se dirigían al hospital. Pero nadie esperaba más que Stella Harper. Para ella, el accidente no era solo una tragedia personal, sino también una crisis de imagen que amenazaba la relación pública de la pareja. Stella llegó al hospital aún vestida con su lujoso vestido de novia, el rostro impecablemente maquillado y una expresión que oscilaba entre tristeza e impaciencia. Apenas llegó a la recepción, Stella fue informada de la situación y se mostró visiblemente irritada al saber que John estaba en coma. Inmediatamente hizo varias llamadas a sus asesores, tratando de entender cómo podían manejar el impacto mediático de la situación. Manteniendo una apariencia de preocupación para las cámaras de los periodistas ya presentes, Stella encarnó el papel de novia en luto,
sabiendo que ese título atraería gran repercusión en las redes sociales. Sin embargo, su enfoque parecía estar más en el control de la narrativa pública que en la recuperación de su novio. Mientras Stella cuidaba de las apariencias y hacía declaraciones cuidadosamente elaboradas para la prensa sobre su esperanza de una recuperación milagrosa, otra figura observaba la situación desde lejos, sin ser notada. A pocos metros de ahí, en una ala más silenciosa del hospital, una joven de apariencia modesta terminaba su ronda nocturna como limpiadora. Camilla Morales, una inmigrante latina, trabajaba en turnos nocturnos para mantener a su familia y tratar de construir un futuro mejor en los Estados Unidos. Había dejado de lado sus propios sueños para garantizar estabilidad, pero su bondad y paciencia siempre resaltaban en su trato con los pacientes y el personal del hospital. Aunque para muchos era invisible, Camilla era conocida por su sonrisa amable y la atención con la que trataba a todos, especialmente a quienes estaban solos. Poco antes de irse, Camilla tomó una decisión. Caminó hacia el pequeño armario donde guardaba sus pertenencias y sacó una flor que había traído de casa, un pequeño regalo para alegrar el día de alguien. Con una mirada cautelosa regresó al cuarto de John y entró en silencio. La flor era simple, pero para ella representaba un gesto de esperanza. La colocó cuidadosamente al lado de la cama, sintiendo que de alguna manera ese hombre, aunque desconocido, necesitaba un toque de bondad en medio del caos que lo rodeaba. Miró a John por un instante, con el corazón inundado de una compasión genuina, y, con un susurro casi inaudible, dijo: «Vuelve pronto, John. ¿Alguien aquí cree en ti?» Camilla no tenía idea de que ese sería solo el primero de muchos gestos de cuidado que haría por él. Había algo en ella que la conectaba con él de una forma inexplicable. Sentía que tal vez sus visitas silenciosas y pequeños gestos de bondad podrían hacer una diferencia, aunque John nunca llegara a saberlo. Mientras dejaba la habitación, una sensación de propósito llenaba su corazón. Camilla continuaba su rutina en el hospital, pero en cada turno sentía una creciente atracción hacia el cuarto de John Reed. En lugar de solo echar un vistazo rápido, empezó a pasar más tiempo allí, aunque solo fuera para susurrar palabras de aliento. Notaba el vacío y el silencio de esa habitación y se daba cuenta de que las visitas que John recibía eran esporádicas y breves, como si la gente estuviera allí solo por cumplir con una formalidad. Cada vez que entraba, Camila llevaba algo simple pero lleno de significado. Un día llevaba una flor que encontraba en el camino. Otro colocaba un pequeño amuleto de buena suerte cerca de la cama de John. Sabía que nadie notaría esos gestos y mucho menos entenderían el porqué. Pero Camilla sentía que John, de alguna manera, necesitaba esa presencia silenciosa. Necesitaba saber que alguien realmente estaba deseando su recuperación. En una noche especialmente tranquila, Camilla entró en el cuarto de John, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Se acercó a la cama y se quedó ahí, observando las máquinas que monitoreaban su estado y el ritmo constante de los aparatos. Miró su rostro, sereno pero pálido, y sintió una ola de compasión que no podía explicar. Con una voz suave y baja, habló, como si él pudiera oírla. «John, tal vez no sepas quién soy, pero estoy aquí, deseando que regreses pronto. La vida allá afuera tiene mucho que ofrecerte, y sé que todavía tienes mucho por vivir». No sabía si él podía escucharla o sentir su presencia, pero para Camilla esos momentos se habían convertido en casi un ritual, un gesto silencioso que daba propósito a su rutina. Poco a poco, comenzó a compartir pequeños detalles de su vida con él, hablándole de su familia, de los desafíos que enfrentó al dejar su país para buscar una nueva vida. Esas historias, aparentemente simples, parecían llenar el vacío de esa habitación y, quién sabe, podían ayudar a John a sentirse menos solo. Camilla pronto notó que su presencia en el cuarto de John no pasaba desapercibida. En una de sus visitas, observó las miradas de algunas enfermeras que la veían desde lejos con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Algunas sonreían, admirando su dedicación, mientras que otras parecían intrigadas, sin saber qué pensar. Mientras Camilla hablaba, susurrando palabras de ánimo y compartiendo pequeños detalles de su vida, no imaginaba que John empezaba, de manera lenta y casi imperceptible, a reaccionar. Aunque inconsciente, experimentaba breves destellos de conciencia en los que sentía una presencia tranquila que le traía paz en medio de la oscuridad.
Eran solo momentos fugaces, pero era como si supiera que no estaba completamente solo. Afuera del hospital, Stella continuaba con sus visitas esporádicas, cada vez más breves. En las redes sociales, seguía publicando declaraciones de esperanza y fuerza, cuidadosamente elaboradas para mantener la atención del público y preservar la imagen de la pareja. Pero en el hospital, las enfermeras y el personal ya empezaban a notar la falta de autenticidad detrás de las palabras de Stella, lo que solo aumentaba el contraste con la simplicidad y sinceridad de los gestos de Camilla. En una de esas visitas, Stella vio a Camilla en la habitación y le lanzó una mirada fría, como si su presencia fuera una molestia. Aunque no dijo nada, la expresión de Stella dejaba claro que no aprobaba que una simple limpiadora pasara tanto tiempo allí. Camilla sintió el peso de esa mirada, bajó la cabeza y discretamente salió de la habitación sin decir una palabra. Sin embargo, a pesar de la desaprobación de Stella y las miradas curiosas de algunos empleados, Camilla no se intimidaba. En cada turno, reservaba un tiempo para visitar a John, colocar una nueva flor junto a su cama o simplemente sentarse a su lado, sosteniendo su mano en un apoyo silencioso y constante. La rutina en el hospital seguía silenciosa para John Belmont, aún en coma. Los días pasaban, y el ambiente se llenaba solo con el ritmo constante de los monitores, como si el tiempo allí dentro tuviera una cadencia propia. Para Camilla, sin embargo, cada visita a la habitación de John llevaba una esperanza renovada. Aunque no sabía si él la escuchaba, ella seguía dedicando unos minutos de cada turno para compartir historias y dejar gestos de cariño. Vamos a hacer una broma con los que solo leen los comentarios. Escribe pizza en los comentarios. Solo los que lleguen hasta aquí lo entenderán. Ahora vamos a continuar con la historia. Cierta noche, al terminar su trabajo y prepararse para otra visita a la habitación de John, se sentó en la silla cercana y comenzó a hablar en voz baja, casi como si estuviera confiando secretos a alguien querido. «Hoy fue un día bastante común, ¿sabes, John?», dijo con una sonrisa suave. «Pero siempre que vengo aquí, recuerdo cómo la vida está llena de posibilidades, incluso cuando todo parece estar detenido. No puedes rendirte. Aún no». Ella sostuvo su mano por un momento, sintiendo el calor de su piel, y cerró los ojos, dejando escapar una breve oración silenciosa. No sabía que, esa misma noche, algo en John estaba cambiando. Mientras Camilla lo observaba, de repente notó un leve movimiento en sus dedos. Al principio pensó que era un truco de su propia imaginación o incluso una reacción involuntaria. Pero al sostener su mano con más firmeza, vio que él intentaba, aunque sutilmente, responder al toque. El corazón de Camilla se aceleró. Miró los monitores y vio que algo había cambiado en las lecturas. Con una sonrisa que no podía contener, murmuró: «Es cierto, John. Estás regresando». Justo después del momento, una enfermera entró en la habitación y notó el movimiento. Tras observar los signos vitales, salió para informar a los médicos. Camilla permaneció a su lado, sintiendo que algo genuino y emocionante estaba ocurriendo. Sabía que John aún estaba lejos de despertar por completo, pero esos pequeños signos de vida renovaban su esperanza. En las visitas siguientes, los signos continuaron apareciendo. En algunos momentos, los ojos de John parecían moverse bajo los párpados, como si estuviera reaccionando a estímulos. Camilla aprovechaba cada uno de esos instantes para sostener su mano y continuar con sus susurros. Mientras tanto, Stella mantenía el hábito de visitas breves y orientadas al público, publicando actualizaciones rápidas y cuidadosamente ensayadas sobre el milagro que esperaba para su novio. Pero a medida que pasaban los días, quedaba cada vez más claro para el personal del hospital que su presencia no era de preocupación real. El hospital estaba silencioso esa noche. Las luces de los pasillos se filtraban por las persianas entreabiertas de la habitación, lanzando haces suaves sobre el rostro de John. Él aún estaba en coma, pero algo parecía diferente. Camilla, como de costumbre, entró para su visita nocturna. Se acercó a la cama con pasos delicados y, como siempre, tomó la pequeña flor del día, un tulipán de pétalos blancos, y la colocó cuidadosamente junto a la cama. Sentándose a su lado, sostuvo la mano de John y habló con una ternura casi ritualística. «Sabes, John, ha sido un largo camino hasta aquí. Tal vez ni sepas quién está a tu lado. Pero creo que de algún modo sientes que no estás solo. Y yo estaré aquí cuando regreses». Mientras susurraba, un movimiento sutil recorrió el rostro de John.
Primero, solo un leve temblor en los ojos cerrados. Luego, los dedos de la mano se movieron suavemente en respuesta al toque de Camilla. Sin creer lo que veía, ella observó atentamente, conteniendo la respiración. Y entonces, en un gesto lento y vacilante, los ojos de John se abrieron por primera vez en meses. El choque y la alegría que embargaron a Camilla fueron abrumadores. No se atrevía a moverse, como si un simple suspiro pudiera romper la magia de ese instante. John, aún confundido y con la mirada perdida, parpadeó varias veces, intentando adaptarse a la tenue luz de la habitación. Parecía desorientado, como si emergiera de un largo sueño que aún no comprendía. Camilla, con el corazón acelerado, le apretó la mano suavemente. «John, ¿puedes oírme?», preguntó en un susurro, como si el sonido pudiera asustarlo. Él giró la cabeza despacio, con una expresión de sorpresa y vulnerabilidad en su rostro. Sus párpados temblaban, y sus ojos parecían intentar enfocar, hasta que finalmente se encontraron con el rostro de ella. Por un momento, John miró a Camilla como si tratara de reconocerla. Había algo en sus ojos que la conmovió profundamente, como si él supiera que ella formaba parte de ese despertar. «¿Yo? ¿Dónde estoy?». La voz de John salió ronca, titubeante, casi en un susurro. Parecía luchar por recordar, como si las memorias se reorganizaran en su mente. «Estás en el hospital», respondió Camilla, con una sonrisa contenida y los ojos llenos de lágrimas. «Sufriste un accidente, pero volviste. Ahora estás a salvo». John la observó, y una chispa de reconocimiento pareció cruzar por sus ojos, como si, en algún lugar profundo, supiera que ella había sido su guardiana todo ese tiempo. No podía explicarlo, pero su presencia ahí parecía reconfortante, como un punto fijo en medio del caos que sentía dentro de él. Tratando de procesarlo todo, cerró los ojos un instante y, al abrirlos nuevamente, vio a Camilla sosteniendo su mano con una expresión de cariño que él no podía entender, pero que le traía una paz inexplicable. «Recuerdo algo», dijo él vacilante. «Una voz, alguien estaba siempre aquí». Camilla sonrió, luchando por contener las lágrimas. Era como si todo ese tiempo, todo el cariño que había puesto en sus pequeños gestos, finalmente recibiera una respuesta. «Yo estaba aquí, John. Pensé que necesitabas a alguien, aunque no supieras que estaba cerca». La expresión de John se suavizó y cerró los ojos por un momento, como si intentara recuperar los recuerdos dispersos en la oscuridad del coma. Sabía que algo lo había guiado de regreso y ahora tenía un rostro para asociar a esa presencia constante. Sin embargo, el momento fue interrumpido cuando la enfermera entró en la habitación, alertada por el monitor que indicaba el despertar de John. En cuestión de minutos, la sala se llenó de médicos y enfermeras que se apresuraron a verificar sus signos vitales y registrar el momento del despertar. Camilla fue empujada hacia el fondo de la habitación, pero sus ojos no dejaban de mirar a John, quien a su vez la buscaba entre las personas. Después de que los médicos estabilizaron la situación y evaluaron su estado, el ambiente volvió a calmarse y Camilla finalmente pudo acercarse de nuevo. «Creo que tengo una deuda contigo», murmuró John, con una leve sonrisa. «Gracias por todo». Camilla negó con la cabeza sin poder contener la emoción. «Solo quería que supieras que tenías a alguien a tu lado. A veces es todo lo que necesitamos para regresar», respondió ella, con la voz quebrada por la emoción. El vínculo que se formaba entre ellos era innegable, una conexión que ninguno de los dos entendía completamente, pero que ambos sabían que era especial. El despertar de John Belmont rápidamente se convirtió en la noticia más comentada en los pasillos del hospital. Su recuperación milagrosa después de meses en coma era vista con admiración por todo el equipo médico y generaba una ola de entusiasmo entre los empleados. Pero para John, el verdadero impacto era comprender cómo había llegado hasta allí. Aún confundido y frágil, se esforzaba por reorganizar sus recuerdos, buscando algún sentido en su tiempo inconsciente. Había destellos de susurros suaves, una presencia constante y cariñosa que lo hacía sentir en casa, incluso cuando estaba perdido. Y con el tiempo, la presencia de Camilla se volvía cada vez más clara en su mente. Sabía, con una certeza inexplicable, que había sido ella quien lo había mantenido anclado a la vida, día tras día. Sin embargo, antes de que pudiera expresar por completo su gratitud, Stella Adams apareció, trayendo consigo la inevitable tormenta que la rodeaba. Apenas supo del despertar de John, llegó al hospital con su habitual expresión seria, acompañada de un asistente que tomaba fotos discretas del reencuentro.
Al entrar en la habitación, Stella se dirigió a John con una sonrisa ensayada, sus ojos más preocupados por proyectar una imagen perfecta que por el bienestar de él. «John, qué alivio verte despierto», dijo ella con un tono dramático mientras le tomaba la mano. «Fueron meses horribles, pero sabía que volverías para mí». La frialdad en su voz incomodó a John. Aún estaba tratando de procesarlo todo, y la presencia de Stella, aunque familiar, parecía extrañamente distante. Cuando intentó alejarse un poco para recomponerse, sus ojos automáticamente buscaron a Camilla, que observaba todo desde lejos, cerca de la puerta, esperando el momento adecuado para salir de la habitación. Con una mirada de curiosidad y también de desconfianza, Stella percibió el movimiento y fijó sus ojos en Camilla. Su expresión cambió a una mezcla de desagrado y arrogancia. «¿Y tú? ¿Quién eres?», cuestionó Stella con un tono ácido, visiblemente incómoda con la presencia de la joven limpiadora allí. «¿Una enfermera?». Camilla, tratando de ocultar su incomodidad, dio un paso atrás y respondió con calma. «Soy Camilla, trabajo aquí y estuve visitando a John durante el tiempo que estuvo en coma. Solo quería ofrecerle algo de consuelo». Stella levantó una ceja, sorprendida e indignada, como si no pudiera entender por qué una simple limpiadora estaría tan involucrada en la recuperación de su prometido. Lanzó una mirada gélida a Camilla, que se mantuvo firme, sosteniendo la mirada con serenidad. «Bueno, creo que John ya tiene todo el consuelo que necesita ahora», replicó Stella en un tono cortante, como dejando claro que no necesitaba ayuda de extraños. «Ya estamos bien aquí. Creo que ya has hecho suficiente, ¿no crees?». El desdén en la voz de Stella era innegable, pero antes de que Camilla pudiera responder, John interrumpió con una expresión de determinación que lo sorprendió hasta él mismo. «Stella, espera», dijo, desviando los ojos hacia su prometida. «Camilla estuvo aquí conmigo, mucho más de lo que imaginas. Ella fue la única persona que estuvo a mi lado todos los días, y le debo mucho». Stella quedó boquiabierta por un instante, sin creer que John estaba defendiendo a una empleada del hospital frente a ella. Tratando de recuperar el control, forzó una sonrisa incómoda. «Ah, querido, estabas inconsciente. Ni sabes de qué estás hablando. Yo también estuve aquí, cada minuto de mi tiempo, luchando por ti. Si esta chica se quedó a tu lado, fue solo por obligación». John la miró con frialdad. Algo había cambiado dentro de él. La presencia constante y silenciosa de Camilla en sus momentos de mayor fragilidad le había mostrado algo que nunca había esperado. Sentía la diferencia entre el interés genuino y la superficialidad, y Stella, en ese momento, parecía una extraña. Camilla no lo hizo por obligación. Estuvo a mi lado por compasión y cuidado, algo que nunca vi en ti, Stella. Las palabras salieron con más firmeza de lo que él imaginaba, y el efecto fue inmediato. Stella dio un paso atrás, con el rostro contorsionado de incredulidad. Nunca en su vida esperó ser desafiada de esa manera, y mucho menos que John, de quien siempre esperaba obediencia ciega, tomara el partido de una simple limpiadora. Furiosa, cruzó los brazos y levantó la voz. «Estás delirando, John. Después de todo lo que hice, de todo lo que pasé para mantener tu imagen pública intacta, ¿así es como me lo agradeces? ¿Defendiendo a una limpiadora?». Camilla, viendo la creciente tensión, decidió intervenir. «No quiero causar ningún problema. Solo quería que él tuviera compañía mientras estaba aquí, sin esperar nada a cambio». John la miró con gratitud, su expresión ahora más suave, y se volvió hacia Stella con una serenidad que ocultaba un sentimiento profundo de alejamiento. «Tal vez eso es lo que importa, Stella», dijo en un tono más controlado. «Estar al lado de alguien sin esperar nada a cambio». Stella soltó una risa sarcástica, aún incrédula. «John, te despertarás y te darás cuenta de que esto es una locura. Voy a dejarte con tus delirios por ahora, pero cuando estés dado de alta, tenemos mucho de qué hablar sobre nuestro matrimonio y todo lo que debes a nuestra imagen. Espero que para entonces hayas puesto tu cabeza en su lugar. Vamos a hacer una broma con los que solo leen los comentarios. Escribe Coca-Cola en los comentarios, solo los que lleguen hasta aquí lo entenderán. Ahora vamos a continuar con la historia». Sin más palabras, Stella salió de la habitación, cerrando la puerta de golpe. El silencio se apoderó del ambiente y Camilla miró a John, vacilante. «Lo siento mucho, no quería que pelearas con ella», dijo Camilla, tratando de contener la culpa que empezaba a sentir. John negó con la cabeza, con una leve sonrisa. «No tienes por qué disculparte.
Solo lamento no haberme dado cuenta antes del valor de las cosas que realmente importan. Y una de ellas es saber que has estado a mi lado todo este tiempo. Las palabras eran simples, pero llevaban un significado profundo. Camilla sonrió, sintiendo que todo el cuidado y amor silencioso que había dedicado a John finalmente había sido comprendido. En los días que siguieron al enfrentamiento con Stella, John Belmont se sentía más consciente de las decisiones que tendría que enfrentar. Las sesiones de fisioterapia comenzaron, y el proceso de recuperación física era agotador, pero cada pequeño avance parecía renovarlo internamente. La idea de regresar a su vida anterior, llena de expectativas sociales y compromisos que ahora parecían tan lejanos de su realidad, se volvía cada vez menos atractiva. La compañía de Camilla hacía esos días más soportables. Ella continuaba visitándolo regularmente, ahora sin necesidad de ocultarse o disimular sus gestos de cuidado. Cada vez que ella lo ayudaba a sentarse o le traía una nueva flor, John sentía algo inexplicable en su interior, una comodidad genuina que era mucho más que gratitud. Empezaba a entender que Camilla había sido su ancla durante el coma, el faro que lo había guiado de regreso a la vida. Una mañana, mientras Camilla lo ayudaba a acomodar las almohadas, John la miró directamente a los ojos y decidió preguntar aquello que llevaba días rondando en su mente. Camilla, ¿qué te hizo quedarte aquí conmigo? Apenas me conocías, y aún así te importé tanto. Camilla se detuvo mirándolo con una expresión sincera y cálida. A veces no necesitamos conocer a alguien para entender que nos necesita. Te veía ahí, sin nadie que realmente se preocupara, y sentía que estar aquí podría hacer una diferencia, y lo hizo. Volviste, dijo ella con una sonrisa suave iluminando su rostro. John permaneció en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Algo dentro de él sabía que no podría continuar con la misma vida de antes. Stella y todo lo que ella representaba ya no parecían tener sentido, no después de lo que había experimentado con Camilla a su lado. Era hora de enfrentar la verdad y tomar una decisión. Al día siguiente, Stella apareció nuevamente en el hospital, esta vez decidida a retomar el control de la situación. Entró en la habitación con su postura autoritaria de siempre, sin importarle si John aún necesitaba descansar. John, finalmente estás lo suficientemente lúcido para que tengamos una conversación seria. Comenzó, cruzando los brazos. Tenemos un matrimonio que retomar y una imagen que proteger. No puedo seguir esperando indefinidamente mientras tú te quedas aquí, asistido por... Lanzó una mirada a Camilla, quien estaba cerca de la cama de John, por extraños. Camilla se mantuvo en silencio, a punto de salir para dejarlos solos, pero John la detuvo, sosteniéndole la mano antes de que pudiera dar un paso. Stella, detente, dijo él con una firmeza que la sorprendió. No podemos simplemente continuar como si nada hubiera cambiado, porque todo ha cambiado. Yo he cambiado. Stella reviró los ojos, visiblemente molesta. Estuviste en coma, John. Aún no estás pensando con claridad. Tenemos un futuro juntos, un matrimonio que todos esperan. Y esta distracción, dijo, lanzando una mirada despectiva hacia Camilla, no va a cambiar eso. John la miró, sintiendo una ola de claridad. Por primera vez, veía a Stella con total nitidez, comprendiendo cuánto su vida junto a ella sería un reflejo de su ambición, y no de un amor verdadero. No es una distracción, Stella. Camilla es la persona que estuvo conmigo cuando más lo necesité, y estar al lado de alguien sin esperar nada a cambio. Eso es amor, no una estrategia, dijo, manteniendo un tono firme. Stella guardó silencio, procesando la declaración, pero no tardó en reaccionar, furiosa. ¿Te has vuelto loco, John? Su voz se alzó, cargada de frustración. ¿Estás tirando todo esto por ella? Somos la combinación perfecta, tenemos el apoyo de todos y una vida llena de ventajas esperándonos. No entiendo cómo puedes renunciar a eso por un capricho. Camilla, aún sosteniendo la mano de John, lo miró con serenidad. Sabía que no había hecho nada para provocar esta situación, pero ahora, viéndolo allí a su lado, sabía que su presencia era importante. John respiró hondo antes de responder. Stella, tienes razón. Estaría tirando todo si me quedara a tu lado. Sería tirar lo que he aprendido, lo que realmente importa. Ya no quiero esa vida, no de la forma que tú quieres. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Deseo que encuentres a alguien que comparta tus prioridades, pero ese alguien no soy yo. Las palabras parecieron pesar en el aire. Stella se quedó paralizada por unos segundos.
como si intentara procesar lo que él había dicho. Abrió la boca para responder, pero al ver la firmeza en los ojos de John, se dio cuenta de que era definitivo. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándolo en silencio. Camilla miró a John, sus ojos reflejando tanto sorpresa como admiración. Él se volvió hacia ella, con una sonrisa aliviada iluminando su rostro. «Parece que me salvaste una vez más, Camilla», dijo él en un tono suave. «No sé cómo agradecerte». Ella negó con la cabeza, sonriendo tímidamente. «No hace falta agradecer, solo me alegra que hayas encontrado algo que realmente importa». Se quedaron en silencio, pero la conexión entre los dos era clara y palpable. Al finalmente salir del hospital, John Belmont se sentía como un hombre renacido. Acompañado por Camilla, salía del mundo confinado y silencioso del hospital hacia la vitalidad y el movimiento de la ciudad. Cada detalle parecía más vibrante ahora, cada sonido, cada rostro desconocido, y sobre todo, la presencia constante de Camilla a su lado llenaba esta nueva realidad de un significado especial. Camilla, por su parte, estaba sorprendida por el deseo de John de retribuir todo lo que ella había hecho por él. A pesar de toda su trayectoria de vida privilegiada, él demostraba una dedicación genuina en aprender sobre lo que ella valoraba y sobre las dificultades que había enfrentado a lo largo de los años. Una tarde, mientras conversaban en un pequeño café, John quedó profundamente conmovido al escuchar a Camilla hablar sobre su familia, que aún vivía en condiciones modestas. Rara vez los veía, y su salario de limpiadora, aunque era su mayor fuente de apoyo, apenas cubría los gastos mensuales. Las dificultades que ella y otros trabajadores enfrentaban eran algo que John nunca había realmente considerado antes. Movido por esta realidad, decidió que quería hacer más por ella y por las personas a su alrededor. Unos días después, mientras paseaban juntos, John la llevó a un espacio que él había transformado recientemente en un centro comunitario. La idea surgió como un impulso, pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. «Aquí, Camilla, vamos a crear un lugar para ayudar a inmigrantes, trabajadores como tú, que buscan algo más», dijo él con un brillo en los ojos. «Quiero que este lugar sea tuyo también. Podemos crear programas de apoyo, cursos, espacios para asesoría. ¿Qué te parece?» Camilla miró alrededor, sorprendida y emocionada. El espacio era simple pero acogedor, con una pequeña biblioteca improvisada y algunas áreas para reuniones y talleres. «John, esto es increíble. No sé ni cómo agradecerte». Lo abrazó, emocionada, mientras él sostenía sus manos con cariño. Camilla rápidamente se involucró en el proyecto. Trabajar al lado de John en ese centro comunitario era más de lo que ella podía imaginar. Poco a poco, John fue conociendo a otros inmigrantes, escuchando historias que nunca habría imaginado. Al lado de Camilla, visitaba hogares humildes, ayudaba en eventos comunitarios y un día, incluso participó en una campaña para distribuir alimentos en un barrio necesitado. En una de esas ocasiones, al distribuir cestas de alimentos, Camilla notó a una señora mayor luchando para cargar la bolsa. Antes de que pudiera reaccionar, John ya estaba al lado de la señora, ofreciendo ayuda. Camilla lo observaba con creciente admiración. No era el hombre que había visto inconsciente en esa cama de hospital. Él había cambiado, ahora era parte de ese universo que antes le era tan ajeno. «No siempre fui así», le confesó a Camilla, mientras regresaban al centro, «pero después de todo, ya no tiene sentido vivir de la misma forma. Quiero estar aquí, donde pueda ver el cambio, sentir que estoy haciendo algo útil, a tu lado». Camilla sonrió, el corazón calentado por la sinceridad en las palabras de John. Estaban construyendo algo nuevo, pero al mismo tiempo, algo entre ellos crecía, algo que parecía trascenderlos. John también comenzó a ayudar a Camilla con sus propios sueños. En una conversación al final de un día de trabajo en el centro, ella le contó que su mayor deseo era volver a estudiar, pero que la realidad de su vida hasta entonces nunca había permitido que eso sucediera. Hablaba con un tono resignado, como si ese fuera un sueño guardado, imposible. Al día siguiente, al final de su turno en el hospital, John la sorprendió con una pila de libros y una inscripción para un curso gratuito en una universidad comunitaria cercana. «Sé que estudiar significa mucho para ti, Camilla», dijo él con una sonrisa animada. «Si eso es lo que quieres, quiero apoyarte en todo. No estás sola en esto». Ella quedó sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas de sorpresa y gratitud. Él no solo la apoyaba, él creía en ella, veía su valor y sus talentos,
algo que nadie antes había hecho de manera tan completa. Gracias, John. No sé ni cómo explicar cuánto significa esto, dijo ella, emocionada. Es más de lo que podría imaginar. Conforme pasaban los días, el centro comunitario empezó a crecer. John y Camila estaban más cerca que nunca, trabajando juntos de una forma tan natural que ambos parecían no darse cuenta de cuánto eso los unía. Las responsabilidades y actividades se volvían más intensas, y aún así se ayudaban mutuamente a enfrentar cada desafío. Una tarde, mientras preparaban una reunión con líderes comunitarios, Camila encontró a John hablando por teléfono con un empresario local. Había conseguido una donación significativa para el centro, lo que permitiría expandir los programas de apoyo. Al colgar el teléfono, él se giró hacia Camila, radiante. «Lo logré, Camila. Van a patrocinar los talleres y a proporcionar equipos para los cursos». Ella corrió a abrazarlo y al separarse, sus miradas se encontraron. Había algo allí, una chispa, un entendimiento profundo que los dejaba casi sin palabras. Permanecieron en silencio por un momento, inmersos en la cercanía. «Camila, desde que entraste en mi vida, todo cambió», murmuró John en voz baja. «No sabía lo que realmente importaba hasta que te conocí. Creo que, en el fondo, siempre lo supiste». Camila sonrió tímidamente, pero antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta, llevándolos de vuelta al trabajo. Regresaron a las actividades del centro, pero las palabras de John resonaban en la mente de Camila, al igual que los sentimientos que cada vez se hacían más fuertes entre ellos. Hagamos una pequeña broma para quienes solo leen los comentarios. Escribe chocolate en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí entenderán. Ahora continuemos con la historia. Las actividades en el centro comunitario seguían creciendo, y el respeto y cariño entre ellos se volvían más evidentes cada día. El centro comunitario, que comenzó como una simple idea, era ahora una fuerza viva de cambio y esperanza. La comunidad prosperaba con el apoyo recibido, y cada vez más, el espacio que John y Camila habían creado se convertía en un refugio, un símbolo de cuánto dos vidas podían impactar positivamente el mundo que los rodeaba. Cada fin de semana, el centro se llenaba de personas en busca de apoyo, capacitación y, sobre todo, de un lugar donde sentirse bienvenidos. Sin embargo, para John, el verdadero impacto de aquel lugar iba más allá de las paredes y las actividades. Camila se había convertido en su fuente de inspiración, su compañera y, sin saber exactamente cuándo o cómo, en la mujer con quien deseaba compartir su vida. A pesar de tener todas las razones para pedirle que fuera su novia, sabía que en ella había dudas, incertidumbres que necesitaban espacio para ser comprendidas. Una mañana de sábado, mientras organizaban una campaña de donación de ropa, John quedó impresionado al ver cómo Camila se dedicaba a cada tarea. Se preocupaba por cada persona a la que ayudaba y repartía sonrisas generosas a todos a su alrededor. Se dio cuenta de lo especial que era y decidió que, después de ese día, haría todo lo posible para abrirle su corazón y mostrarle que estaba dispuesto a construir un futuro juntos. Cuando terminó la campaña y el centro empezó a vaciarse, John invitó a Camila a dar un paseo por el parque. Aunque estaba exhausta tras un día intenso, ella aceptó con gusto, sintiendo que la compañía de John le traía paz y un confort que no encontraba en ningún otro lugar. Caminando hasta un bosque, el silencio y la tranquilidad de la naturaleza los envolvieron. Ambos disfrutaron de la caminata en silencio por unos minutos, hasta que John finalmente se giró hacia ella. «Camila, quiero agradecerte por hoy y por todos los días que has dedicado al centro. Este lugar existe gracias a ti». Dudó un segundo, respirando profundamente antes de continuar. «Y yo también estoy aquí, siendo quien soy ahora, gracias a ti». Camila sonrió, sorprendida por la sinceridad y emoción en su voz. Sentía su corazón latir rápidamente mientras intentaba absorber cada palabra. «John, no digas eso. Tú hiciste todo esto solo, yo solo. Te di un pequeño empujón. Tal vez», respondió ella, tratando de suavizar el peso de esas palabras. Él sonrió, pero sus ojos no se apartaron de los de ella. «Camila, hablo en serio. Antes de ti no veía a las personas, solo veía números, estatus, lo que la sociedad esperaba de mí. Pero tú me abriste los ojos a la realidad. Me mostraste que la felicidad está en las cosas más simples, en el cuidado, en el cariño, en el respeto. Y ahora sé que lo que más deseo es estar a tu lado». Ella lo miró, con el corazón acelerado. Cada palabra suya era una melodía que tocaba lo más profundo de su alma. «No es fácil para mí creer que todo esto es real, John.
que tú, con una vida tan diferente, realmente quieras estar conmigo. Tengo miedo de que quizá no sea suficiente. John tomó sus manos con delicadeza, con una expresión firme. Eres más que suficiente, Camila. Me enseñaste a ser alguien mejor, a construir algo verdadero. Sé que nuestras vidas son diferentes, pero nunca, en toda mi vida, algo ha tenido tanto sentido como estar contigo. Camila sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Intentó ocultarlo, desviando la mirada, pero John tocó suavemente su rostro, llevándola a mirarlo de nuevo. Camilla, necesito decirte algo, dijo él con una seriedad profunda. Quiero que seas mi novia, mi compañera de vida. No necesitas responder ahora, solo quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Camilla sintió una avalancha de emociones. Ella lo amaba, aunque nunca había tenido el valor de admitirlo. Pero al ver la sinceridad en los ojos de John, supo que estaba lista para dar ese paso. ¿Yo? Yo también quiero, John, respondió ella, su voz casi un susurro. Quiero estar a tu lado. Siempre tuve miedo de creer que alguien como tú pudiera verme de esta manera, pero ahora quiero vivir esta verdad contigo. John sonrió, aliviado y emocionado, y la abrazó con ternura. Allí, rodeados por el susurro de los árboles, sintieron el peso de los meses que pasaron juntos, cada dificultad, cada victoria, cada pequeño gesto de apoyo que construyó ese momento. El mundo a su alrededor desapareció, y todo lo que importaba era el amor que ahora compartían abiertamente. Caminaron de regreso al centro comunitario, con las manos entrelazadas, mientras discutían los planes para el futuro. La idea de estar juntos no solo como compañeros de trabajo, sino como compañeros de vida, llenaba el aire de nuevas posibilidades y sueños. Los meses pasaron rápidamente, y el centro comunitario continuó creciendo. Con el apoyo de nuevos voluntarios y donaciones que llegaban de empresas locales, el espacio se expandió para atender a más familias, ofreciendo nuevos cursos, asesorías y eventos. John y Camilla trabajaban juntos todos los días, y ahora que estaban oficialmente en una relación, la conexión entre ellos era aún más fuerte. El proyecto prosperaba, pero al mismo tiempo, las interacciones en el centro revelaban cuánto ellos mismos también se habían transformado. Con cada sonrisa, cada persona a la que ayudaban, John veía a Camilla como el centro de lo que realmente importaba en su vida. Con ella no había barreras, solo el compromiso de cuidar, crecer y aprender. Finalmente, en uno de los eventos conmemorativos del centro, cuando todos estaban reunidos para celebrar el éxito de la organización, John decidió que quería dar un paso aún más profundo. Después de un breve discurso de agradecimiento a los voluntarios y a quienes habían apoyado el centro, se acercó a Camilla, mirándola con un brillo en los ojos. Camilla, quiero agradecerte una vez más por todo lo que representas. No solo para el centro, sino para mí. Respiró hondo, visiblemente emocionado. Me diste un propósito, un amor que nunca supe que podía existir. Y hoy, aquí, frente a las personas que han sido testigos de lo que hemos construido juntos, quiero pedirte que estés a mi lado para siempre. Camilla lo miró, sin poder creerlo, pero cuando él sostuvo sus manos, supo que estaba lista para esto. Camilla, ¿aceptas ser mi esposa? La multitud a su alrededor contuvo la respiración, mientras Camilla, sorprendida y emocionada, contenía las lágrimas. En un momento de pura alegría asintió y se abrazaron bajo los aplausos de amigos y voluntarios. Allí, en el corazón de todo lo que habían construido, John y Camilla sellaron el compromiso de compartir una vida juntos, un amor nacido de la simplicidad, la compasión y el deseo de transformar el mundo a su alrededor. Y así, juntos, emprendieron una nueva fase de sus vidas, un futuro que prometía ser más que solo una historia de amor, sino un legado de esperanza y cambio para todos aquellos que tuvieran el privilegio de cruzarse en su camino. ¿Qué te pareció la historia de John y Camila? Deja tu opinión en los comentarios. De una calificación de 0 a 10, ¿qué nota le darías a esta historia? Si te gustó, suscríbete a nuestro canal y hasta el próximo video.